Hola, hoy exploraremos la clasificación de las estrategias para intensificar procesos de transporte multifásico y cómo el uso de sólidos estructurados o espumosos contribuye a la mejora de estos procesos en sistemas de vapor líquido. Primero vamos a empezar diciendo que existen tres estrategias principales que se emplean para optimizar los procesos de transporte entre fases en ingeniería química. Primero, tenemos el aumento de la fuerza motriz global de transferencia. Esta estrategia se basa en incrementar los gradientes de transferencia, tales como las diferencias de concentración, temperatura o presión entre las fases involucradas. Al potenciar estos gradientes, se eleva la fuerza motriz que impulsa la transferencia de masa, lo que resulta en una mayor velocidad de transferencia. Por ejemplo, se pueden aplicar campos externos como eléctricos o magnéticos para intensificar esta fuerza motriz. En consecuencia, se logra mejorar la eficiencia del proceso de transferencia de masas entre fases, un factor fundamental en muchos procesos industriales de separación y además de reacción. Segundo, tenemos la mejora de la transferencia local. Esta estrategia se enfoca en aumentar la eficiencia de transferencia entre la interfaz entre fases. Además, existen diversas técnicas para lograrlo, como es el uso de aditivos que modifiquen la propiedad del fluido o el empleo de tecnologías avanzadas de mezcla que permitan acercar más los reactantes entre sí. Asimismo, también se pueden utilizar surfactantes para reducir la tensión interfacial o introducir partículas finas que faciliten la difusión de los solutos en la fase líquida. Con todas estas medidas, se mejora la tasa de transferencia a nivel local en la interfaz, lo cual es sumamente crucial para optimizar reacciones y procesos de absorción. Tercero, el aumento del área interfacial disponible para la transferencia. El incremento del área interfacial entre fases puede mejorar de manera significativa la transferencia de masa. Esto se puede lograr mediante la creación de gotas más pequeñas en sistemas líquido-líquido, la formación de emulsiones o el uso de empaques estructurados en sistemas de gas líquido. Al maximizar el área de contacto entre fases, también se aumenta la oportunidad para que la transferencia de masa ocurra, lo que resulta en procesos más eficientes y efectivos. Esta estrategia es esencial para la optimización de reactores multifásicos y la mejora en el rendimiento general de las reacciones. Algunos ejemplos para mejorar la fuerza motriz global de transferencia son la mayor temperatura y concentración, dado que aumentar estos puede intensificar significativamente las tasas de reacción en reacciones de orden positivo. Otro ejemplo es la absorción por cambio de presión, dado que esto intensifica la fuerza motriz para la transferencia de masa, creando grandes diferencias de presión y mejorando la eficiencia de separación de gases. Para la mejora de la transferencia local, tenemos tecnologías avanzadas de mezcla como el uso de mezcladores de alto cizallamiento o mezcladores estáticos, y que pueden mejorar la transferencia de masa local al asegurar un contacto cercano entre los reactivos. Otro ejemplo son los procesos asistidos por ultrasonido. Terminando, el aumento del área interfacial disponible para la transferencia incluye conceptos como la emulsificación, el empaque estructurado, microemulsiones y la formación de espuma. En la ingeniería química, los sistemas multifásicos, como los sistemas de vapor líquido, son esenciales para procesos como la destilación, la absorción de gases y la extracción. Para mejorar la eficiencia de estos sistemas, se aplican campos externos como microondas, campos magnéticos, ultrasonido y fuerzas de alta gravitación. Estos campos permiten una transferencia de masa y energía más rápida. De esa forma, se vuelven procesos más eficientes y sostenibles. Primero, veremos las microondas. Estas generan un calentamiento rápido y uniforme en las moléculas polares dentro de un sistema de vapor líquido. En procesos como la destilación y evaporación, el campo de microondas aumenta la volatilización, lo que permite una transferencia de masa más rápida. Este tipo de calentamiento es ideal porque al penetrar profundamente en el sistema, reduce el tiempo necesario para alcanzar la fase de equilibrio. Por ejemplo, en la destilación de mezclas con componentes de diferente polaridad, el uso de microondas acelera la separación, reduciendo la energía necesaria y el tiempo de procesamiento. Segundo, son los campos magnéticos. Estos pueden alterar propiedades físicas como la viscosidad y la tensión superficial, lo que mejora el contacto entre las fases vapor y líquido. Esta mejora en el contacto promueve una mayor transferencia de masa. Además,
Los campos magnéticos son ideales para sistemas de separación de fases en industrias que requieren un alto grado de purificación, como en la absorción de gases en líquidos. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas, el campo magnético facilita la dispersión de burbujas de aire en el agua, aumentando la eficiencia en la absorción de oxígeno. Tercero, el ultrasonido. Este genera ondas de presión que provoca cavitación, es decir, la formación y colapso de burbujas en el sistema. Este proceso reduce la resistencia de la capa límite entre fases y aumenta el contacto directo entre moléculas de vapor y líquido, facilitando la transferencia de masa. Por ejemplo, el ultrasonido se utiliza en procesos de extracción, ya que ayuda a liberar compuestos deseados de una fase a otra, acelerando el tiempo de extracción y mejorando la eficiencia. Cuarto, los campos de alta gravitación. Como los generados en centrifugadores, aceleran la separación de fases en sistemas de vapor líquido. Esto se debe a que aplican una fuerza adicional que ayuda a mejorar el contacto y la mezcla, facilitando la transferencia de masa. Por ejemplo, en la absorción de gases, un campo de alta gravitación permite que el gas se disperse de manera homogénea en el líquido, optimizando el área de contacto y mejorando la eficiencia del proceso. Por lo tanto, el empleo de campos externos en sistemas de vapor líquido es la clave para intensificar la transferencia de masa y energía, logrando procesos más eficientes y sostenibles. Estos avances permiten a la ingeniería química optimizar procesos industriales, ahorrar energía y reducir costos operativos. En los sistemas de ingeniería química, como en los procesos de vapor líquido, se busca optimizar la transferencia de propiedades entre las fases para maximizar la eficiencia. El utilizar una tercera sustancia o un material como surfactantes, micro o nanopartículas pueden contribuir a la intensificación de procesos en sistemas de vapor líquido. Esto se debe a que estas sustancias pueden alterar la tensión superficial, mejorar la dispersión y promover la nucleación. De esa forma, aumenta la transferencia de masa y energía entre las fases. Aunado a lo anterior, los surfactantes reducen la tensión superficial en la interfase vapor-líquido, facilitando la dispersión de una fase a otra. Esto aumenta el área interfacial y mejora la transferencia de masa y calor. Las micro y nanopartículas ofrecen una superficie específica muy alta, lo que significa una ventaja para procesos donde se busca una transferencia rápida. Además, estas partículas pueden actuar como sitios de nucleación, promoviendo un cambio de fase de manera eficiente y rápida. Los surfactantes facilitan la formación de microgotas dentro de la fase de vapor, aumentando la superficie de contacto y promoviendo una transferencia más eficiente. Las nanopartículas, al modificar las propiedades de la interfase, crean más oportunidades para el contacto vapor-líquido. En resumen, el agregar terceras sustancias a los sistemas vapor-líquido es una forma efectiva de intensificar el proceso, ya que estas sustancias mejoran la fuerza motriz global, optimizan la transferencia local de la interfase y amplían el área de contacto disponible. Esto contribuye a hacer los procesos más eficientes y sostenibles, maximizando la eficiencia de los procesos de transporte multifásico en ingeniería. Continuando con nuestro tema, tenemos la aplicación de sólidos espumosos o estructurados en sistemas vapor líquido. El uso de materiales sólidos estructurados o espumosos en sistemas vapor líquido representa una herramienta poderosa para intensificar los procesos de ingeniería química. Estos materiales crean una mayor área de superficie para las interacciones, facilitando procesos de absorción y reacciones químicas más eficientes. Por ejemplo, al emplear sólidos espumosos en un sistema vapor líquido, se logra incrementar el área interfacial entre las fases, y esto permite una transferencia de masa más rápida y efectiva, lo cual es especialmente útil en procesos donde se requiere una rápida absorción de compuestos con una alta tasa de reacción. Además, los sólidos estructurados también mejoran la dinámica de flujo en el sistema. Esto se traduce en una mejor mezcla de las fases y en tiempos de resistencia reducidos. De esta manera, los reactivos se utilizan de forma más eficiente y se obtiene una mayor eficiencia en los rendimientos del proceso. Asimismo, el uso de microburbujas permiten altas tasas de transferencia de masa y de calor, lo que hace posible llevar a cabo reacciones en condiciones más exigentes, obteniendo mayores rendimientos en comparación con los reactores convencionales. Este tipo de integración de microburbujas se alinea con los principios de intensificación de procesos, logrando que los reactores sean más compactos y más eficientes,
y permitiendo una utilización más efectiva de los reactivos en diversas condiciones operativas. El empleo de microburbujas es una técnica innovadora que contribuye a intensificar los procesos de transferencia y calor en sistemas multifásicos. Al introducirlas en agua, se alteran sus propiedades físicas y la viscosidad y la tensión superficial disminuyen, mientras que la conductividad eléctrica aumenta. Estos cambios son causados por la ruptura de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua y la ionización de compuestos presentes. La introducción de microburbujas permite altas tasas de transferencia de masa y de calor, lo cual facilita que las reacciones ocurran en condiciones más severas. Ahora hablaremos un poco de la generación de microburbujas para el transporte de masa, gas, líquido. La transferencia de masa por dispersión de burbujas es utilizada en el campo químico, biológico y ambiental, puesto que intensifica la transferencia de masa utilizando microburbujas como consumo de energía. Se considera microburbuja a una burbuja con un diámetro menor a 10 micrómetros. Poseen una alta área superficial, lo que mejora la transferencia de gases y facilita el transporte de sustancias. Existen varios métodos para la generación de microburbujas. Entre estos se agrupan en diferentes categorías según el flujo de líquido o la ausencia de este. A continuación se presenta un resumen de estos métodos. Existen métodos con flujo de líquido. El primer ejemplo es un cuerpo esférico en un tubo. Al introducir agua presurizada en una tubería, genera una reducción de presión que permite la entrada de gas y la formación de microburbujas. También se pueden producir con eyectores o dispositivos de mezcla de fluido múltiple. Utilizan el efecto Venturi y orificios para reducir la presión y permitir la entrada de gas, lo que resulta en la formación de burbujas. También existe método sin flujo de líquido acompañante. En este caso está el flujo de gas rotatorio y membranas porosas. La rotación de gas en un rotor de material sinterizado o el uso de membranas porosas permite la entrada de gas en un medio acuoso y forma burbujas monodispersas. La cerámica porosa. Las burbujas se forman al pasar gas a través de un tubo de cerámica porosa sumergido en agua, siendo esta técnica útil para burbujas de radio de 70 a 105 micrómetros. También existen métodos con polímeros. Se generan microburbujas mediante la evaporación de solventes en emulsiones y técnicas de polimerización que permiten el control del tamaño de las burbujas. También existen técnicas de baja potencia, como el ultrasonido y los microburbujeadores. Ahora, ¿qué beneficios tiene utilizar microburbujas? El alta área de interfaz. Las microburbujas por su pequeño tamaño tienen una gran área de superficie en relación con su volumen, lo que maximiza la transferencia de masa entre fases. También poseen una alta estabilidad y potencial Z. Sus potencias Z negativo hace que las burbujas sean estables y por lo tanto tengan mayor interacción con otras partículas. Baja velocidad de ascenso. Debido a su baja velocidad, las microburbujas tienen un tiempo de residencia prolongado en el líquido, mejorando la eficiencia en dispositivos de contacto gas-líquido, como columnas de burbujeo, reactores químicos y fermentadores. También poseen una alta tasa de disolución de gases. El incremento de la presión interna en burbujas más pequeñas acelera la disolución de gases, favoreciendo su uso en procesos de purificación de agua y tratamientos de residuos. Ahora, las aplicaciones. Podemos encontrar en aplicaciones médicas, puesto que se usan las microburbujas como un agente de contraste en ultrasonidos y también para administrar fármacos, ya que mejoran la visualización del flujo sanguíneo. También se usan en tratamiento de aguas y procesos ambientales. Se utiliza para la eliminación de contaminantes del agua y para remover partículas finas, mejorando la eficiencia de separación. Se puede encontrar su uso en la biomedicina, puesto que son utilizadas en ultrasonidos como agentes de contraste y sus propiedades acústicas únicas mejoran la visualización y diagnóstico de enfermedades vasculares. También las podemos encontrar en la industria alimentaria. Las microburbujas facilitan la transferencia de oxígeno y otros gases en procesos de fermentación, lo cual es crucial para el crecimiento de microorganismos y la eficiencia del proceso.
Para empezar a platicar acerca de las microburbujas, tenemos que tener en cuenta varios métodos. El primero de ellos es métodos basados en flujos de líquidos. Comenzamos con los métodos de flujo de líquidos que son especialmente populares en la industria. Aquí encontramos el sistema Venturi, que utilizando un tubo con una pared angosta por donde pasa el fluido, al reducirse la presión en esa zona, se succiona el gas, y así se crean microburbujas a alta velocidad. Estos sistemas generan burbujas bastante uniformes que son ideales para aplicaciones de alto rendimiento. Otra técnica en esta categoría es la de uso de inyectores, que aprovechan el mismo principio de reducción de presión creando una zona de baja presión que atrae el gas para formar burbujas. Estos métodos son eficientes y permiten escalar el proceso para aplicaciones de gran tamaño sin complicaciones. Número 2. Sistema de rotación. Luego tenemos los sistemas de rotación como la palanca porosa rotatoria. En este caso, una palanca con pequeños poros gira mientras dispersa burbujas en un líquido. Al ajustar la velocidad de rotación, se controla el tamaño de las burbujas, lo que resulta en una generación eficiente de burbujas de aproximadamente 50 micrómetros, ideales para procesos controlados. También encontramos el flujo de gas rotatorio, donde el gas entra en un rotor central de alta velocidad, generando burbujas sin necesidad de una bomba de líquido. Este sistema es sencillo y permite generar microburbujas en un entorno controlado. Número 3. Atomización y pulverización. Para aplicaciones que requieren una precisión máxima, la atomización electrohidrodinámica es un método ideal. Aquí se utilizan agujas coaxiales que permiten controlar con precisión el flujo de gas y líquido creando burbujas de tamaño uniforme, inferiores a 10 micrómetros. Este método es especialmente útil en biomedicina y en tecnologías de alta precisión. En la misma línea tenemos la pulverización electrostática. Mediante una alta tensión aplicada en un capilar, el gas se fragmenta en burbujas pequeñas, que pueden variar entre 10 a 180 micrómetros. Esto permite una dispersión precisa y uniforme en aplicaciones industriales y científicas. Número 4. Métodos de baja energía. Si buscamos reducir el consumo energético, existen técnicas de baja energía como la focalización de flujo. Este sistema utiliza cámaras y agujas que regulan el flujo de gas y líquido, formando burbujas en el punto de salida. Este método permite crear burbujas de tamaño constante, algo esencial en aplicaciones donde se requieren homogeneidad. Por otro lado, la técnica de microcanal es también una opción eficiente. Aquí se utiliza canales de silicio microfabricados para producir burbujas con tamaños controlados y que suelen variar entre 33 y 51 micrómetros. La aplicación de estos métodos es variada. Cada uno representa diversas ventajas según las necesidades del proceso. Los sistemas Venturi y de eyectores son muy eficaces en aplicaciones industriales, por su fácil escalabilidad. Por otro lado, métodos como la atomización y el ultrasonido ofrecen un control detallado del tamaño de las burbujas, siendo ideales en medicina y tratamiento de agua. Un fenómeno que puede ocurrir en el transporte de masa en reactores multifásicos es la resistencia disfuncional. Esta se presenta cuando las moléculas de una sustancia se mueven a través de un medio y encuentran obstáculos o barreras que dificultan su desplazamiento. Es como si tuvieran que atravesar un laberinto para llegar a su destino. Sin embargo, existen varias estrategias para reducir esta resistencia en reactores multifásicos con el objetivo de mejorar la transferencia y maximizar la eficiencia del reactor. Una de las estrategias clave es el uso de reactores tipo Venturi. Los reactores de bucle Venturi son destacados como herramientas efectivas para mejorar la transferencia, ya que al inyectar gas a través de un sistema, se generan pequeñas burbujas y estas aumentan el área de contacto entre gas y líquido, reduciendo así la resistencia de transferencia de masa. Alta intensidad de energía en volumen. Los reactores tipo Venturi también permiten un mayor aporte de energía por unidad de volumen, lo que intensifica la mezcla y mejora el contacto entre fases. Otra estrategia es la minimización del tamaño del catalizador. La reducción en el tamaño de las partículas catalíticas puede disminuir la resistencia interna a la difusión en reactores trifásicos, gas, líquido y sólido. Las partículas más pequeñas maximizan el área de superficie del catalizador, aumentando la eficacia de la transferencia de masa. También se puede utilizar operar a mayor presión. La presión elevada en el reactor incrementa la solubilidad del gas en el líquido, lo cual facilita una mayor transferencia de masa y disminuye la resistencia disfuncional. También se puede hacer uso de sistemas de recirculación de gas. En lugar de reciclar el gas de manera externa mediante compresores, los reactores tipo Venturi permiten reciclar el gas internamente sin necesidad de enfriar o comprimir. Esto ayuda a mantener altas concentraciones de gas en el sistema y reduce la resistencia al transporte de masas sin incrementos significativos en costos operativos.
Estas estrategias contribuyen a eliminar o reducir las barreras disfuncionales, permitiendo que los reactores alcancen la tasa de reacción intrínseca del catalizador utilizado, lo que aumenta la productividad del reactor. En este punto veremos la intensificación de reacciones en sistemas multifásicos mediante el diseño de catalizadores y solventes. La importancia del diseño de catalizadores y solventes radica en que son claves para lograr la intensificación de reacciones en sistemas multifásicos. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, los catalizadores son sustancias que aumentan la velocidad de reacción al reducir la energía de activación requerida, pero sin consumirse en el proceso. A su vez, los solventes ofrecen un medio donde los reactivos pueden interactuar de manera óptima, favoreciendo su mezcla y transferencia de masa. En sistemas multifásicos, la correcta selección, diseño de catalizadores y solventes asegura que los reactivos se encuentren en las condiciones ideales para reaccionar de manera rápida, eficiente y con menos generación de subproductos no deseados. Además, el diseño avanzado de estos elementos permite reducir la resistencia a la transferencia de masa y calor, logrando que las moléculas de reactivos se transporten de una fase a otra y alcancen la superficie del catalizador a una velocidad adecuada. Este tipo de optimización no solo mejora la eficiencia y selectividad de las reacciones, sino que también reduce la demanda energética y los costos operativos del proceso. Estrategias de diseño de catalizadores. Contamos con catalizadores bifuncionales. Este tipo de catalizadores representan una solución avanzada para intensificar las reacciones en procesos donde ocurran múltiples etapas o reacciones consecutivas. Un catalizador bifuncional contiene dos tipos de sitios activos que pueden llevar a cabo dos reacciones diferentes de manera simultánea. Por ejemplo, en la producción de hidrocarburos mediante la isomerización e hidrogenación de olefinas. Un catalizador bifuncional permite que ambas reacciones ocurran en una misma etapa, facilitando el proceso y ahorrando recursos. Esta combinación es clave para aumentar la velocidad global de reacción, reducir los tiempos de procesamiento y asegurar una mayor selectividad hacia el producto deseado. Este tipo de catalizadores también es ventajoso cuando se requieren condiciones de reacciones específicas para cada etapa, ya que optimizan cada paso de la reacción y minimizan la formación de subproductos indeseados, lo cual es fundamental en la industria de productos químicos, finos y farmacéuticos. Ahora tenemos la ingeniería de latiz de cristales. Esta es otra estrategia poderosa en el diseño de catalizadores en la ingeniería de latiz o red cristalina. En este enfoque se diseñan superficies catalíticas con estructuras atómicas específicas, lo cual orienta y limita el acceso de los reactivos solo a ciertos sitios del catalizador, promoviendo la selectividad y reduciendo reacciones secundarias. Este tipo de diseño es particularmente efectivo en procesos donde es crucial obtener productos de alta pureza y en donde se desea controlar el tipo de enlace o la orientación molecular en el producto final. Microreactores y microdispositivos. Los microreactores son dispositivos que, gracias a su tamaño reducido y alta relación de superficie a volumen, mejoran enormemente la transferencia de masa y calor en sistemas multifásicos. Al reducir el tamaño del canal y aumentar la superficie de contacto entre fases, los microreactores permiten que los reactivos se mezclen de manera más eficiente y alcancen la superficie del catalizador con menos resistencia. Estos reactores también permiten operar de forma continua y precisa, ajustando parámetros de operación como la temperatura y presión para maximizar la velocidad de reacción. En reacciones donde existen riesgos asociados con el control de la temperatura o la acumulación de productos intermedios, los microreactores ofrecen un entorno seguro y altamente controlado, mejorando la seguridad y eficiencia del proceso. Estrategias de diseño de solventes. Tenemos los solventes termomórficos. Este tipo de solventes son una herramienta de intensificación que permiten simplificar la separación de productos y el reciclaje de catalizadores. Estos sistemas de solventes contienen dos fases inmiscibles, que se vuelven miscibles cuando se incrementa la temperatura. Durante la reacción,
el sistema se mantiene en fase homogénea, facilitando la interacción entre el catalizador y los reactivos. Al enfriarse, el sistema se separa en dos fases, lo cual permite que el catalizador y el producto se separen de manera eficiente. Contamos también con la parte de las emulsiones de fases inmiscibles. En sistemas multifásicos como son gas líquido o sólido líquido, la adición de una fase inmiscible adicional puede intensificar el proceso. Estas emulsiones aumentan la solubilidad de ciertos reactivos y crean microgotas, que amplían el área de contacto, mejorando así la transferencia de masa entre fases. Este método es particularmente útil en reacciones que involucran gases poco solubles, como el oxígeno o el hidrógeno, donde la emulsión actúa como un medio de transporte que incrementa la velocidad de reacción. Por último, contamos con los solventes supercríticos e iónicos. Los solventes supercríticos como el dióxido de carbono combinan las propiedades de líquidos y gases, logrando una alta capacidad de disolución para compuestos orgánicos y permitiendo operaciones a altas presiones y temperaturas. En su estado supercrítico, el dióxido de carbono puede disolver una amplia variedad de moléculas y proporciona un entorno no tóxico y fácil de eliminar, lo cual es ideal para procesos de extracción y purificación en industrias como la de alimentos y cosméticos. Los líquidos iónicos, por su parte, son útiles para bajar volatilidad y capacidad para disolver compuestos orgánicos y metálicos de manera controlada. Estos solventes también son eficaces en procesos de separaciones selectivas, como la extracción de cafeína y aceites esenciales, donde se requiere un disolvente que no deje residuos tóxicos y que mantenga la pureza del producto final.